De la misma forma, Señor, yo agradezco la oportunidad que nuevamente me das de compartir tu palabra desde este santísimo lugar. Ayúdanos a escucharte con claridad, con atención. Quita cualquier distractor que pudiera haber, cualquier carga sea quitada y con ligereza, con libertad, con alegría, con interés, escuchemos tu palabra. Nos reunimos aquí como un testimonio de que queremos cambiar. Que se haga viva esta palabra en nuestros corazones. Ayúdame a expresarla con claridad, no puedo hacerlo solo. Necesito de tu ayuda y guía. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar el mensaje, hermano, pues como varios, si no es que la mayoría de ustedes sabe, ayer partió con el Señor nuestra hermana Juanita Isabel y la semana pasada nuestra hermana Esther. Vamos a orar por consuelo para estas dos familias. Tanto nuestra hermana Juanita como nuestra hermana Esther fueron muy queridas y creo que siguen en nuestros corazones y seguirán. Vamos a orar por consuelo para estas dos familias. Padre, tú conoces lo que sucede cuando un ser tan cercano y querido parte. Deja un hueco, hay un vacío. Y el único que puede traernos consuelo eres tú. Quiero pedirte en Jesús por la familia de nuestra hermana Esther y por la familia de nuestra hermana Juanita Isabel. Dos guerreras, hijas tuyas, que ahora están contigo, pero los que estamos aquí les extrañamos y sobre todo sus familiares cercanos. Sé tú quien haga ese milagro de traer consuelo y restauración a las vidas de cada uno de sus familiares y te pido otro milagro, tráelos a salvación, que te puedan conocer, que este evento tan triste marque el inicio de una nueva vida en sus corazones. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Para los que gusten acompañar al sepelio de la hermana Juanita, va a ser a las 2 de la tarde en el Panteón de San Lorenzo. La familia me pidió que hiciera extensiva esta invitación. Bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué sentimiento tendrías en tu corazón si llega Jesús y te dice, ven, acompáñame, te invito a caminar un rato, vamos aquí tras Lomita, vamos a caminar un rato, ¿te gustaría? ¿Sí te gustaría esa invitación? Miren, ninguna caminata con el Señor, bueno, ninguna cosa con el Señor es normal, siempre pasan cosas inesperadas. Y hoy vamos a mirar lo que le sucedió a 12 discípulos suyos, o a los 12 discípulos suyos, un día que el Señor les invitó a dar un paseo por el mar. ¿Qué le parece? El mensaje se llama, para los que están tomando notas y para audioteca, pasemos al otro lado. Nuestro texto base, Marcos 4:35, y vamos a ver desde el 35 hasta el 41, todo lo que sucedió en este paseo por el mar que el Señor les invitó a sus discípulos a tener. Marcos 4:35, llegue allí. Y si lo tiene, y vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Marcos 4:35, cuando lo encuentre, póngase en pie, porque vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos a la de 3. 1, 2, 3. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Tome su lugar. Gracias, Señor, aceptamos la invitación. Queremos pasar al otro lado contigo. Enséñanos en el nombre de Jesús qué es lo que tenemos que hacer. ¿Le queda duda de esta orden? Porque no es una interrogante, ¿verdad? No les dijo, oigan, ¿quieren pasar al otro lado conmigo?
¿Qué les dijo? Pasemos. Una orden. ¿Queda clara la orden? Creo que es muy clara, ¿no? No requiere de mayor explicación. Pasemos al otro lado. Eso implica, yo estoy aquí, el otro lado está allá. Tengo que ir de aquí para allá. Punto. Y lo tengo que hacer, en este caso, junto con el Señor. Ahora, ¿qué implicaba esta orden? Porque muchas veces, si no profundizamos un poquito en el estudio de la palabra, se nos van los detalles, los perdemos. ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba que a donde el Señor les había invitado a ir, entre el recorrido en mar y el recorrido en tierra, eran más o menos 10 kilómetros de distancia, que o lo tenían que hacer remando o lo tenían que hacer caminando. Y además, ¿a qué hora iban a iniciar ese recorrido? Cuando llegue la noche. Más o menos, inicia como a las 6 de la tarde, entre 6 o 7, por ponerlo, por ubicarlo en el tiempo, entre 6 o 7. Un recorrido de 10 kilómetros en donde se tiene que cruzar el mar y luego caminar unos 2 kilómetros más, pues mínimo nos lleva unas 3 horas. Entre lo que subo a la barca, bajo de la barca y camino y todo eso. Eso quiere decir que el viaje que inició entre 6 o 7 terminaría entre las 9 o 10. Y si leemos todo lo que el Señor estuvo haciendo durante ese día, tuvo un día ocupado. Enseñó, sanó, hizo muchísimas cosas. Dijo 2 o 3 parábolas, las explicó. Había una multitud, eso cansa. Y yo creo que los discípulos pensaron, bueno, ya, hoy salimos temprano, a las 6. Salieron ya temprano. No, el día todavía era joven, o más bien la noche era joven. Eran las 10 de la noche y yo creo que cuando llegaron al destino, dijeron, bueno, ya, ahora sí, vamos a descansar. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? Cuando llegaron al otro lado, a donde el Señor Jesús les había dicho que pasaran, vea Marcos 5, los primeros 2 versículos, Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Ya sabe qué pasó? ¿No? ¿O sí, ya lo ubicó? Y cuando salió él de la barca, no al otro día, sino cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y si usted sigue leyendo la historia en casa, te vas a dar cuenta de que no era una persona muy agradable para convivir con ella, y menos en la noche, porque uno piensa, bueno, la noche, hay luz eléctrica, hay focos en cada esquina, yo tengo mi celular y le puedo alumbrar con la lamparita, pero allí no había nada. Se alumbraban con antorchas, no había lámparas. Estaba en medio de los sepulcros, es decir, junto a un panteón en la noche, en la oscuridad, y le sale al encuentro un tipo que estaba barbón, desnudo, todo herido y lleno de cicatrices, sucio, maloliente, agresivo. La Biblia dice que lo intentaban sujetar con cadenas y que él rompía las cadenas. ¿Te gustaría tenerlo de compañero de viaje o de compañero de cama? ¿Qué tal, mi bro, que te saludara? No. Allí no había acabado el día de trabajo del Señor Jesucristo ni de sus discípulos. El Señor Jesús les dijo, vamos al otro lado. No les dijo a qué, pero aquí lo descubrieron. Vamos a trabajar. Esto aún no ha acabado. No iban a orar por un niño, iban a orar, o más bien se iban a enfrentar a un endemoniado. Yo no sé si tú lo has visto alguna vez un endemoniado, yo espero que no, pero no es nada agradable enfrentarse con un endemoniado.
no es una escena que te guste, no es algo que quieras tomarle fotos para guardarlo en él. Imagínate, a ver, una selfie endemoniada, una selfie. No es algo que pase así. Lección 1, primer lección de hoy. El trabajo en el reino es así, 24/7. Es muy demandante. ¿Quieres descansar? Te equivocaste de patrón. 24/7. Descansa en Dios, porque el trabajo en el reino es muy demandante. Y tienes que estar dispuesto a trabajar. Vayan, por favor, a Marcos 4:36. Marcos 4:36. Recuerde lo que dice el 35, vamos al otro lado y vean todavía lo que hicieron los discípulos. Y despidiendo a la multitud, es decir, todavía le tuvieron que decirle a todos, bueno, gracias por su participación, que tengan buena noche, disfruten la cena, vayan contentos, vivan lo que aprendieron. Y miren, no falta, porque cuando uno va a otra iglesia o cuando alguien de otra iglesia viene aquí, siempre hay alguien que al final quiere quedarse a platicar con él. Ora por mí, hermano. Oye, pues es que ya acabo de orar por todos, sí, pero ora por mí. Siempre hay alguien que demanda un poquito más. Eso es lo que le pasaba a los discípulos. Ellos tenían que despedir a la multitud. Y cuando estamos hablando de multitud, no estamos hablando de 200 personas. Estamos hablando de multitudes de 5,000 para arriba. Ya vayan a casa, en otra ocasión platicamos, no se olviden de orar, ya oramos por todos, por favor, por esa ocasión ya no vamos a importunar al maestro. Eso es despedir a la multitud. Recuerde que eran como las 6 de la tarde y habían estado trabajando todo el día. Bueno, despiden a la multitud y después dice, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Cómo estaba Jesucristo? ¿Por qué dice que le tomaron como estaba? Pues como estaba. Pues con ganas de seguir trabajando y bendecir a otros. Así estaba Jesús, con ganas de seguir trabajando y de bendecir a otros. Pero había otra cosa que él quería hacer, enseñarle algunas cosas más a sus discípulos. Amado, el Señor Jesús, cuando tú y yo andamos con Él, siempre va a tener lecciones de vida. Nunca vamos a decir, bueno, hoy estuve todo el día con Jesucristo y no aprendí absolutamente nada. Eso no es cierto, eso no pasa. Siempre va a tener lecciones de vida para nosotros, para ti y para mí. Y va a utilizar cualquier situación que nos pase para enseñarnos cosas. De eso se trata el discipulado. Es lo mismo que tenemos que replicar nosotros. Hay que enseñarle cosas a alguien más de las que yo estoy viviendo. Si tú creías que tu labor terminaba al decirle a alguien allá afuera, Cristo te ama, pero déjame decirte malas noticias, tu labor inicia cuando le dices a alguien, Cristo te ama. No termina, inicia, porque ahora tú tienes la responsabilidad de demostrarle cómo es que Jesucristo lo ama, no desde un púlpito, en la práctica, en lo cotidiano, en la vida diaria, con tu forma de reaccionar, con tu forma de hablar, con el trato que le das a tu esposa o a tu esposo, a tu familia, así. Y Jesús estaba dispuesto a darles todavía algunas lecciones más en ese día. Por eso viene la segunda lección. La relación con Jesucristo debe de ser 24/7. Es decir, siempre.
La primera lección, yo tengo que saber que mi trabajo en el reino es 24/7. Segunda lección, mi relación con Jesucristo dura lo mismo que mi trabajo, 24/7. No puedo decir, bueno, Señor, mira, tú quédate aquí en la sala sentado, yo mientras me voy a pecar digo a ver la tele por otro lado. No, no puedo. Es 24/7. ¿Qué sucede cuando tú y yo discutimos en casa? Rompemos la relación con el maestro, pero nosotros pretendemos romperla. Él no la rompe con nosotros. Él no sale de mi casa para que no me vea discutir. Él se queda a mirar la discusión. Qué vergüenza, pero eso sucede. Porque Él está dispuesto a relacionarse conmigo 24/7. Sí, ¿es claro el término 24/7? 24 horas al día, los 7 días de la semana. Eso es lo que quiero decir con 24 siempre. Así que yo tengo que aprender eso. Tengo que relacionarme con Jesucristo como Él quiere relacionarse conmigo, 24/7. David decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Acostado, dormido o despierto, soy producto de que el Dios de los cielos me sustenta, me sostiene. Estoy vivo no porque a Dios se le olvidó matarme, estoy vivo porque Él me ama y quiere todavía darme oportunidades. Tengo que aprender que cada día, que cada respirar, que cada latir de mi corazón es una oportunidad que tengo en el Señor de corregir las cosas. Vivimos la vida de una forma tan poco reflexionada, por llamarlo de alguna forma. Estoy respirando y pues, ¿cuál es el plan? Pues no hay plan, ahí lo que vaya saliendo. Oiga, ¿cuántas oportunidades perdemos por mirar así las cosas? ¿Cuántas oportunidades perdemos? Conocí a una pareja que estuvieron dándose tiempo para casarse. Vivían juntos, pero se daban tiempo para casarse. Cuando estaban a punto de casarse, él falleció. ¿Sabe cómo lloraba la hermana? Hombre, un mar de lágrimas. ¿Por qué no me casé? ¿Por qué desaproveché estas oportunidades? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esto no debe de ser una verdad de nosotros. Yo sí tengo que saber lo que tengo sin necesidad de perderlo. Hay que aprovechar las oportunidades. Si hoy estoy vivo y tengo que corregir algo, tengo que hacerlo hoy, porque yo no sé si mañana voy a estar vivo. O la otra persona con la cual tengo que arreglar las cosas va a estar viva. Así que tenga cuidado, relaciónese 24/7 con el Señor. El Señor entró con los discípulos en la barca. ¿Y cómo estaba Dios? Porque aquí dice, bueno, ¿cómo estaba Jesús? Porque aquí dice en el versículo 36 que le tomaron como estaba. Pues como estaba. Para responder esto vamos al versículo 38. Marcos 4:38. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Él estaba en la popa durmiendo. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Cansado. ¿O no? Cansado, uno duerme cuando está cansado. ¿Por qué digo que está cansado y no solamente con sueño? Porque había trabajado todo el santo día. Alguien hizo una vez un estudio acerca del desgaste físico
que sufre un pastor al ministrar. Y el desgaste físico que un pastor sufre al ministrar a las personas equivale a 8 horas de desgaste físico de un trabajador de la construcción en un colado. Yo no sé si ustedes han participado en un colado. Yo lo intenté. No, gracias. Pero el desgaste físico que un albañil sufre por trabajar 8 horas en un colado es el mismo desgaste físico que un pastor sufre en 1 hora de ministración. Y el Señor Jesús estaba desde la mañana ministrando a multitudes. Usted necesita estar de este lado para saber lo que se siente ministrar a uno solo. Pero el Señor Jesús ministró a multitudes. Estaba dormido porque estaba cansado. Estaba cansado. Lección 3. Jesús vino a darnos ejemplo de cómo un hombre puede vivir conforme al diseño de Dios. Se cansaba, pero no por eso se desanimaba. ¿Qué hace uno cuando está cansado? Se acuesta a dormir para estar listo, porque el trabajo continúa. Amado, muchas veces nosotros estamos no cansados como debió de estar el maestro. Estamos cansados porque trabajamos y después uno quiere acostarse y no saber nada de todo lo demás. Cuidado, porque el trabajo en el Señor tiene un horario de 24/7 y mi relación con Dios tiene un horario de 24/7. Y el Señor estaba cansado, pero con la disposición de seguir trabajando. Estaba en el trayecto a la siguiente hora de trabajo o al siguiente turno de trabajo. No estaba cansado y no quería saber nada de nadie. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía a dónde se dirigían? ¿No sabía quién se le iba a presentar ahí en medio del panteón? Claro que lo sabía y estaba preparándose. ¿Estás cansado? Descansa, hermano, pero no te desentiendas y cumple con tu responsabilidad. Porque independientemente de que estés cansado o no, el Señor nunca se cansa de bendecirte. ¿Te gustaría que Él te dijera, ¿qué crees? Sí quiero bendecirte, pero discúlpame, me voy a dormir. Ven en 8 horas a ver si ya me desperté y tengo ganas de empezar a servir. Todas las veces que el Señor Jesús recibe una petición de ayuda, todas esas veces las atiende, sin dilación alguna. ¿Por qué? Porque su horario de trabajo es 24/7 y su relación con sus hijos o la relación con sus hijos es 24/7. Él estaba cansado, pero nos enseñó. Hay responsabilidades que cumplir. Date tiempo para todo. Él se dio tiempo para descansar en el trayecto de un lugar a otro. Punto. Sigo en el versículo 36. Estoy en Marcos capítulo 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y, ¿qué cosa? Había también con él otras barcas. ¿No se le hace que este detalle para el relato está de más? Había otras barcas, sí, pero ¿qué importancia tiene este detalle en todo el relato? Lo importante era lo que había hecho Jesús, que iban al otro lado, que Jesús estaba en la barca, pero ¿por qué este detalle de otras barcas más? Para responder esta pregunta necesitamos mirar qué pasó después que zarparon. Sí sabe lo que es zarpar, ¿no? Zarpar es salir de un puerto y meterse al mar. Bueno, versículo 37, sigo en Marcos 4. Pero, ¿qué sucedió después de que zarparon? Se levantó una gran tempestad de viento. Hasta ahí quédese. Se levantó una gran tempestad de viento. El viento soplaba tan fuerte
que la barca se comenzó a llenar de agua. Si esto sucedía con la barca de Jesús, pues con todas las demás barcas que estaban, sucedía lo mismo. No era una tormenta localizada en la barca de Jesús y todo el demás mar estaba en calma. Todas las barcas estaban sufriendo la misma tormenta. A todos les estaba pasando lo mismo que estaba pasándole a la barca en donde iba Jesucristo. ¿Cuál era la diferencia entre la barca donde iba Jesús y las otras barcas? Bueno, una primer diferencia que yo quiero resaltar es que todas las demás barcas tenían que enfrentar la tormenta solos. La única barca que llevaba una ayuda sobrenatural era donde iba Jesús. Él era la ayuda, pero todas las demás barcas tenían que enfrentar la tormenta solos. Pregunta de reflexión: ¿cómo enfrentas tú tus tormentas? ¿Solo o vas en el barco correcto? Porque enfrentar las tormentas solo yo creo que debe de ser muy duro. Lección número 4. Permítele a Jesús acompañarte 24/7. ¿Qué horario tiene el trabajo en el reino? ¿Qué horario tiene mi relación con Jesús? ¿Cuánto tiempo le debo de permitir a Jesús acompañarme? 24/7. Ay, hermano, es redundante. No, es que es importante reflexionar si verdaderamente estamos haciendo que mi relación, mi vida con Jesús sea 24/7. Porque a veces pensamos de una forma religiosa: me voy a relacionar con Jesús en la iglesia, un día a la semana, 1 o 2 horas al día. Eso no es una relación. Eso, si acaso, es una visita a un centro comercial para ver qué puedo comprar, para ver qué oferta encuentro. Pero eso no es una relación. Yo quiero que mi esposa se acuerde de mí para bien 24/7, esté o no esté yo en casa. Yo quiero que mis hijas se acuerden de mí para bien 24/7, esté o no esté con ellas. Porque es así como uno desea relacionarse con la persona que ama. Así que deja de mirar a Jesús como tu último recurso y considéralo como lo que Él debe de ser, tu único recurso. ¿Me expliqué? Me falta dinero, voy con la comadre, el compadre, el hermano, la amiga del hermano, el primo de una amiga, juego a la lotería, al me late, al no me late, y al me lo saco y al no me lo saco. A todo eso juego. Y por último, cuando nada resultó, entonces vengo y todavía le digo: ay, Diosito, si tú puedes. Primera, no es Diosito, y claro que puede. Pero ¿cómo te sentirías tú si llegara uno de tus hijos y te dijera: es que ya vi a todos mis amigos y como nadie me ayudó, pues vengo a ver si tú puedes ayudarme? Hay como último recurso. No te consideré ni siquiera como una opción, pero pues como ya no me queda otra, pues entonces ni modo, aquí estoy, a ver qué puedes hacer por mí. No, Jesús tiene que ser mi único recurso. Tiene que ser a la primera persona a la cual yo le pida ayuda. Él me guiará cómo obtener esa ayuda, pero Él tiene que ser el primero. ¿O te gustaría, varón, que cuando tú llegaras, tu esposa te dijera: pues te voy a dar un beso porque como nadie me lo quiso dar, pues ni modo, ya llegaste tú? ¿Sí? ¿Te gustaría? Qué emocionante, ¿verdad? Qué romántico. Así se siente el Señor Jesús cuando, después de que da todo por nosotros, nosotros lo utilizamos como un último recurso. Al último al que le consultamos es a Jesús, cuando Él es el que tiene la palabra correcta. Del último del que nos acordamos es Jesús, cuando Él siempre nos recuerda, está presente en nuestra vida. Hago todo
y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dice Jesús. Pues eso no dice Jesús. Él no compuso esa canción absurda. No es el tiempo que te quede libre. Es dame, hijo mío, tu corazón. Todo el tiempo, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma, todos tus recursos, dámelos. No quiero ser el último, quiero ser el único. ¿Me explico? Así que mi relación, yo tengo que permitirle a Jesús acompañarme 24/7. Sigo en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Quién iba en la barca aparte de los 12 discípulos? Jesús. A ver, dígalo. ¿Quién iba en la barca aparte de los 12 discípulos? Jesús. Lección 5. La presencia de Jesús no evita situaciones difíciles. Hermano, qué herejía. No, mi amado. La presencia de Jesucristo no garantiza que yo esté libre de problemas. Si alguien intentó compartirte o te compartieron de esa forma, te engañaron. Tus problemas no se acaban cuando Jesús llega a tu vida. Incluso muchas veces tus problemas aumentan cuando Jesús llega a tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que irla corrigiendo y entonces empiezas a luchar contra ti mismo. La presencia de Jesucristo no evitó que la barca se llenara de agua. Lo mismo que le pasó a las barcas, a todas las demás barcas que estaban en el mar a esa hora, es lo mismo que le pasó a la barca donde iba Jesucristo. Se anegaba. Las situaciones difíciles no son tragedias, muchas veces son oportunidades de obtener victoria, son oportunidades de obtener lecciones valiosísimas. Las situaciones difíciles nos ayudan a darnos cuenta de cuánto Dios nos puede ayudar. Cada situación difícil, después de que se superó, se convierte en experiencia y uno hasta presume las experiencias, ¿o no? Las mamás cuando le están enseñando a cocinar frijoles a las hijas, le dicen, mira, no le vayas a echar más que una cucharadita pequeña de sal al kilo de frijol, porque si le echas 1 kilo de sal como le hice yo al principio, aquello es incomible. ¿Por qué se lo está diciendo la mamá a la hija? Porque le pasó. ¿No? ¿Qué tal se siente, hermana, cuando usted con todo cariño hace un guiso y con todo el cariño del mundo queda incomible aquella cosa? ¿No le pasó cuando apenas iniciaba? Sí, ¿verdad? Hasta el agua tibia se le quemaba, ¿sí o no? Bueno, salvo excepciones, perdón, ninguna de las hermanas le ha pasado esto aquí, a ninguna. Son unas hermanas, las primas de unas amigas que yo conozco de otra congregación. Pero después de que usted pasó por esa circunstancia tan difícil, tan penosa, después de que aprendió la lección, la toma como experiencia y hasta la presume. Mamá, ¿cómo le haces que tus frijoles te quedan pero riquísimos? Y la mamá se esponja como guajolote. Es que le hice así, le hago así. Sí, pero no le cuentas lo anterior, ¿verdad? No le cuentas cuántas veces el pobre de tu maridillo de Indias tuvo que casi ir al doctor después de que comió aquello que le diste, ¿no? Amado, no te espanten, no deben de espantarnos las situaciones difíciles. Los problemas dan grandes lecciones si es que dejamos de chillar y aprendemos. Porque cuando tengo un problema, lo primero que hago es chillar. En lugar de aprender, de sentarme y preguntar, bueno, Señor, ¿a cuenta de qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Ya después de que lo aprendo, chilla. Pero antes de aprenderlo mejor, no chilles, concéntrate. No estoy diciendo que suprimas tus sentimientos.
Lo que estoy diciendo es que muchas veces perdemos grandes lecciones por estar tan ocupados en los sentimientos. ¿Me explico? ¿Qué olas anegan tu casa, hermano? ¿Qué olas? Miren, puede ser, por ejemplo, problemas de salud, olas, y que hay mucha agua ahí adentro, ¿no? Y uno piensa, de esta no salgo y... Bueno, si de esta no sales, pues hay que tomar a Pablo como ejemplo, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y si no salgo de esta, el morir es ganancia. ¿Pablo estaba loco? No. Pablo sí había aprendido esto que el Señor nos está enseñando hoy. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de comunicación. No le hablo a mi esposa no me habla a mí, mis hijos no me hablan, yo no les hablo y no nos comunicamos y aquello parece, quizá qué cosa parece esa casa, ¿no? Y está anegándose, está llenándose de agua. ¿Qué sucede cuando a una barca le queda suficiente agua adentro? Se hunde. Y muchas veces nuestros hogares parecen eso, barcas anegadas, porque se están hundiendo. ¿Sabes que cuando tú cortas la comunicación, estás echándole cubetadas de agua a tu hogar para que se hunda más rápido? No puede ser que seamos capaces de vivir en el mismo lugar, muchas veces de dormir en la misma cama y no hablar. No puede ser. Eso es lo que el diablo quiere. Y se lo permitimos. Problemas de relaciones. Todos me caen mal. Todos, absolutamente todos, no saben nada. Yo soy el único que estoy bien. Voy en el periférico, todos los demás vienen en sentido opuesto. Yo digo, ay, hay un montón de locos aquí en el periférico, ¿no? Oye, si tú no te puedes relacionar con muchos, habría que ponerse a reflexionar si esos muchos son los que están mal o no. Me peleo con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, bueno, hasta con el perro me peleo. Pues hay que reflexionar qué estoy haciendo yo que está propiciando esa relación. Pero no puede ser que en un hogar las relaciones estén tan mal que no podamos llevarnos bien. Imagínate que tú te peleas con tu esposa, varón, y que vas y le pides ayuda al Señor y lo que el Señor hace es que te mete a un cuarto de 4x4 junto con tu esposa y cierra con llave. Y les dice, aquí salen de dos formas, solamente hay dos alternativas para salir de este cuarto. O se matan o se reconcilian. ¿Tú qué eliges? Claro, matarla, ¿no? Amado, cuando se cierran las posibilidades, me tengo que quedar con la mejor de las soluciones, es reconciliarse. Pero no nos damos el tiempo, la oportunidad a los matrimonios de reconciliarnos o la oportunidad a las familias de reconciliarnos. Jesús en mi vida no garantiza, nunca garantiza que no haya situaciones difíciles. Incluso Él garantiza lo contrario. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Le van a echar agua a la barca, aunque esté Jesús ahí arriba. Problemas laborales, escolares y todos los que tú quieras agregarle. Cuando una barca se está anegando se siente horrible, ¿o no? ¿Quién dice amén? ¿Se ha anegado tu barca? ¿Se siente bonito o horrible? ¿Quién vota por horrible? Yo, mire, gracias por sus manos levantadas, pensé que era el único. Ya me doy cuenta que también a sus barcas les está entrando agua, ya lo vi desde aquí. Los que no levantaron la mano, hicieron así los ojos, abrieron los ojotes, así que levantaron los ojos también.
porque a todas nuestras barcas llega un momento en que nos tiene que entrar agua. Porque tengo que aprender a desaguar las barcas. Si no, ¿cómo? ¿Cómo lo aprendo? No soy el único y no eres el único. Marcos 4:38. Mientras todo este drama pasaba, las olas volteaban la barca y se llenaba de agua y cada ola le caía más agua y la barca se iba hundiendo poco a poco y los discípulos estaban en medio de la noche, en medio del mar, con un montón de problemas. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte trasera de un barco y el cabezal son los carretes en donde se enredan las cuerdas para las velas y para todo eso. Yo creo que él estaba, ay, qué rico se arrulla aquí, ¿no? Le servía el movimiento para arrullarse. Él estaba durmiendo. La presencia de Jesús no te garantiza falta de problemas o ausencia de problemas, pero sí te garantiza paz. ¿Por qué podía dormir Jesús en medio del caos? Porque a diferencia de todos los demás, Él tenía paz. Por eso, Él tenía paz. Deja que Jesús tome el control de tu vida, para que Él te pueda transmitir esa paz. Él estaba durmiendo sobre el cabezal y le dijeron, le despertaron. Y yo creo que no fue así de, oh, maestro. Yo creo que lo despertaron, maestro, y lo sacudieron y lo movieron. ¿No tienes cuidado que perecemos?, le dijeron. Deja que Jesús tome el control de tu vida, para que Él te transmita paz. Esto suena fácil en la teoría, pero difícil en la práctica. Porque cuando estoy en situaciones difíciles, cuando mi barca se está llenando de agua, lo que más se me dificulta es ver a la fuente de paz. ¿No te ha pasado que tú tienes tantos problemas y alrededor tuyo hay una fiesta y tú dices, hoy como se les cae fuego del cielo? ¿No ha pasado? Yo recuerdo cuando partió mi padre, partió un 24 de diciembre. Entonces, pues alrededor de la casa, donde se estaba velando mi padre, pues había un montón de fiestas. Y uno pensaba, híjole, ¿no? Cómo quisiera estar de aquel lado, pero estoy de este. Cómo quisiera que los de aquel lado comprendieran lo que estamos sintiendo, los que estamos de este lado ahora. Jesús garantiza paz en tu vida si le permites actuar. En medio de los problemas, en medio de las situaciones más dramáticas y difíciles, Jesús garantiza darte paz. No porque estés loco, sino porque Él está en tu corazón. Y Él es la fuente misma de la paz. ¿Y sabes cómo se toma el control? Y aquí viene la lección 6. Bueno, ¿sabes cómo se obtiene la paz? Perdón, y aquí viene la lección 6. Cuando tienes control. Cuando tú tienes control, tienes paz. Para muestra un botón. ¿Hay aquí algún médico? ¿Algún médico que levante la mano? Es que me está dando un baggy. No, nadie. Bueno, una enfermera, por acá anda una enfermera, nuestra hermana Mari. Dos enfermeras. Nuestras hermanas que son enfermeras, si les dicen, tú tienes un bebé recién nacido y lo tienen que inyectar. Si le dicen a nuestras hermanas que son enfermeras, oye, ¿me ayudas a inyectar a este? Pues yo creo que sentimentalmente, porque son mujeres, sienten feo picarle la pompi a esa criaturita. Pero si te dicen a ti, mira, no hay enfermeras, tienes que inyectarlas tú te pones a temblar. Y no hay así, ¿y si mejor se lo doy tomado?
¿O no? Porque ¿cómo le vas a picar la pompi a ese bebecito que es tuyo? Tener control, saber qué hacer, saber qué va a pasar, saber cómo hacerlo, trae paz, trae tranquilidad. Deja que el Señor tome el control de tu vida, porque ese control que Él tome te va a traer paz a ti. Tú vas a saber qué hacer, no por tu capacidad, sino por quien está en tu corazón. Ahora, sigo en el 38. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo aquí miro que los discípulos tenían ombligo, todos los discípulos tenían ombligo. Hermano, ¿dónde sacaste eso? Yo lo veo, porque actuaron exactamente igual que nosotros. Y yo tengo ombligo, no sé tú, pues yo espero que sí, si no estaríamos en medio de un extraterrestre, ¿no? Pero tenemos ombligo, es decir, somos seres humanos y reaccionamos como lo hicieron los discípulos. Y esto es una gran lección que trae paz a mi corazón. El Señor no elige ni extraterrestres ni superhéroes para discipular. Elige personas comunes y corrientes como nosotros. Te eligió a ti, me eligió a mí, para discipularnos, para meternos a las tormentas, para ponernos en barcas llenas de agua y para enseñarnos cosas, pero personas comunes y corrientes. ¿Te has puesto a pensar que tú puedes ser discípulo de Cristo? Y nadie saltó de alegría, yo no sé por qué, pero yo sí, salté de alegría cuando me di cuenta, puedo, tengo oportunidad, tengo chance con todos mis errores. ¿Por qué? Porque el Señor elige personas comunes y corrientes para hacerlos sus discípulos. Y el Señor quiere hacerte su discípulo a partir de ya. No tenemos por qué esperar más. Él quiere hacernos sus discípulos a partir de ya. Esa es la lección 7. Puedes ser discípulo de Jesucristo a partir de ya. Los discípulos le reclaman a Jesús: oye, Señor, ¿no estás viendo que estamos hundiéndonos? Y tú dormidote. Le reclaman a Jesús. Pero vea cuál fue la reacción del maestro, versículo 39. Y levantándose, ¿qué hizo el Señor? Pensé que decía reprendió a los discípulos. No, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Les trajo paz, devolviéndoles el control de la embarcación. El Señor te lleva a tomar el control de tu vida nuevamente y eso te trae paz. Cuando tú tienes incertidumbre, por ejemplo, no sabes, empiezan a despedir gente en el trabajo y tú debes tu casa y debes tu carro y tienes hijos en la universidad y no tienes muchos ahorros, empiezas a tener incertidumbre. Pero cuando llega alguien y te dice: no te preocupes, tú no vas a salir de la organización, hasta te vuelve el color, ¿no? Eso es lo que hace Jesucristo. Tu barca puede estarse anegando, pero si tú confías en Él, si tú le das el control a Él, Él arregla las cosas y te dice: ten, aquí está el control de tu barca nuevamente, porque tienes que seguir navegando. Él calla los vientos de la tempestad, Él para las olas. Y al final del versículo 39 dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les trajo paz. ¿Sabes qué es bonanza? Bonanza, según el diccionario, es un tiempo tranquilo o sereno en el mar. Es cuando el mar está en calma. Es una situación o un sentimiento de bienestar debido a que las condiciones mejoraron. Permítele al Señor Jesús demostrarte que las condiciones pueden mejorar. Y esto es la lección número 8. Dale el control de las tormentas al único que puede permanecer quieto en medio de una barca que se está hundiendo. Esto es a Jesús. Dale ese control.
Versículo 40, sigo en Marcos 4. Una vez que les entregue el control de la barca, entonces le da la lección y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Sabe qué es amedrentar? Sentir miedo por algo o por alguien, eso es amedrentar. ¿Por qué tenían miedo los discípulos si Jesús estaba en la barca? Porque no tenían fe. Bueno, puede ser por allí, pero ¿saben por qué tenían miedo? Porque estaban viendo las olas. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos dedicamos a ver olas en lugar de ver a Jesús? ¿No te ha pasado? A mí sí, muy seguido. Y nos dedicamos a ver las olas. Ahora, el Señor no les enseña en medio del caos, les enseña una vez que Él retoma el control y se los entrega. Lección 9, nunca olvides al Maestro. Olvídate de las olas, olvídate de todo lo demás, olvídate de ti mismo, pero jamás olvides al Maestro. Es la peor decisión que puedes tomar, olvidar al Maestro. Allí mismo, al final del versículo 40, en donde estamos, el Señor les reconviene acerca de algo. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? He mencionado muchas veces lo que significa tener fe. Y fe no es creer en Dios. Eso cualquiera lo hace, eso es sencillo. Fe es creerle a Dios. Es decir, escuchar lo que Él dice y actuar en consecuencia. Y aquí hay un buen ejemplo de fe y una buena lección de fe. ¿Por qué el Señor les dice, aparte de que estaban bien miedosos, por qué les dice, ¿no tenéis fe? ¿Qué habían? O sea, ¿por qué tenían que tener fe en medio de la tormenta? Respuesta está en el versículo 35, en nuestro versículo inicial. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál era el destino del viaje? Del otro lado. No era vayamos a la mitad del mar para ver quién se ahoga. Pasemos al otro lado. Ellos ya habían escuchado el destino final del viaje. Así que independientemente de que hubiera o no tormenta, iban a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre sustenta su palabra. Y si Él dijo, vamos al otro lado, es vamos al otro lado, aunque haya tormentas. Y en muchas ocasiones, y aquí viene otra lección, nosotros de lo último que nos acordamos es de lo que nos dijo el Maestro. Siempre se me olvida, ¿quién sabe qué me dijo? Pero como no me está gustando lo que está pasando, pues chillo. No, hay que pasar al otro lado. Escucha lo que el Maestro te dijo, pon atención a cada una de sus palabras para que tengas el soporte suficiente para poder tener fe, porque fe es creerle a Dios. Lo que Dios te diga, eso va a suceder aunque haya tormentas. Y aquí viene una lección más. Para llegar al otro lado, muchas veces tienes que cruzar tormentas. Y nadie dice amén, porque a nadie nos gustan las tormentas. ¿Por qué los discípulos tenían que cruzar una tormenta en donde tenían que perder el miedo para aprender a confiar en Jesús y tener fe en lo que el Señor les había dicho? ¿Por qué tenían que recibir una lección así, ese día preciso, en medio del mar, a medianoche? ¿Por qué? Por lo que iba a pasar después. Llegaron a la región de los Gadarenos y cuando Él salió de la barca, le salió al encuentro desde los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con grillos ni cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar.
Los discípulos tenían que que perder el miedo de enfrentar lo difícil y además creerle al Señor Jesús, porque de no haber recibido esa lección, ellos hubieran sido los primeros en salir corriendo a medianoche, cansados, después de haber pasado por una tormenta, de ministrar todo el día, con hambre, con sed, con frío, con muchas dudas, y que te salga esta amable persona, ¿no? Y pues uno sale corriendo. Por eso tenían que recibir esa lección. Al Señor no se le hace tarde. Lo que nos pasa es porque lo necesitamos. Pero tengo que darme cuenta de en qué lo voy a ocupar. Ve el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso aprendieron los discípulos, a responder eso. Temor quiere decir respeto, le respetaron. Lo que dijo, eso se cumple. Él es el jefe, Él es el que manda. Él puede. Y esta es la última lección y con esto concluyo. Necesitas darte cuenta de que Jesús es suficiente. Necesitas darte cuenta de que Jesús es suficiente. Él puede. Pero déjeme retomar por último el punto de que había otras barcas. Todo esto pasó en la barca, pero cuando se hizo una gran bonanza, la bendición de esa paz en el mar en medio de una tormenta también llegó a las demás barcas. Porque la tormenta no era local sobre la barca de Jesús, sino abarcaba todo. Bueno, pues cuando hubo quietud, también las barcas que estaban allí tuvieron paz. La presencia de Jesucristo lleva bendición a los demás, también a los demás. Déjeme contarle una historia real que escuché de alguno de ustedes y llenó mi corazón. Hay una familia que vive en un departamento en el último piso y el vecino de abajo le molestaba, hasta que el gusanito pasara por ahí por el piso y les reclamaba y se pusieron a orar y confiaron en el Señor. ¿Y sabe qué pasó con el vecino de abajo que les reclamaba? El Señor lo bendijo con una tienda y ahora está tan ocupado que nunca está en su casa en las mañanas y en las tardes llega tan cansado que mejor se duerme en lugar de reclamar. Cuando un hijo de Dios está presente, la bendición también es para los demás. Pero ¿sabes? Cuando un hijo de Dios está presente, bendice a los demás porque Jesucristo está en su vida. Pero los únicos que recibieron la lección que ahorita vimos fueron los que estaban en la barca con Jesús. Tú decides en qué barca quieres estar. Y yo quisiera pedirte que cerraras tus ojos y mientras Miguel nos guía con unos acordes, reflexionaras un poco en qué barca estás. Estás en la barca que solamente mira las tormentas y que no tiene capacidad alguna ni esperanza alguna de llegar a buen puerto. ¿O estás en la barca con Jesús, que mira las tormentas, que ve cómo se está llenando de agua la barca, pero que tu relación, tu fe, las lecciones con el Maestro van cambiando y te va dando victorias? Tú decides si solamente recibir las migajas que caen de la mesa de los hijos o ser uno de los hijos que está a la mesa. Tú decides si hoy tu hogar se convierte en eso, en un hogar, o le vas a seguir permitiendo al enemigo actuar en tu vida y en tus circunstancias y plantearte solamente tormentas, sin ninguna lección. Padre, ayúdanos a decidir bien. Ayúdanos a dejar de mirar
otras barcas, otras tormentas, otros hogares. Queremos mirarte a ti. Convéncenos de que solamente tú puedes con las cosas, de que tú eres suficiente para nuestra vida, de que no debemos de estar comparándonos contra los demás. Ayúdanos a navegar en esa barca que, aunque tenga que pasar por una tormenta, cuenta con tu presencia, Señor. Y que cada familia aquí tome esa decisión, navegar contigo el resto de nuestros días. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.